Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la lección de escuela sabática. Bienvenidos nuevamente al estudio de la lección de escuela sabática, al estudio de la palabra de Dios. Y estoy muy contento porque otro día más tenemos de vida, otro día más tenemos para estar aquí juntos estudiando la palabra del Señor a través de la lección de la escuela sabática. Y pues hoy nos toca la lección correspondiente al martes 12 de diciembre. En Tiro y Sidón. Y pues antes de comenzar nuestro estudio de la lección del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la oportunidad de levantarnos a un nuevo día. Gracias, Señor, porque en tu inmenso amor nos das la oportunidad de podernos acercar a ti, poder estar en comunión contigo en las primeras horas del día para que podamos salir con el corazón lleno de tu amor, lleno del Espíritu Santo, para que podamos salir con alegría a realizar las actividades del día a día y que podamos servirte a través de nuestras actividades, a través de todo lo que hacemos en el día, que te podamos honrar y te podamos glorificar y también podamos testificar a los que nos rodean. Por eso, Señor, ahora que iniciamos el estudio en este día, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros y que sea Él el que nos ayude, para que podamos entender, para que podamos comprender tu palabra y que sea Él el que nos dirija y nos capacita para que podamos también vivir, tener en nuestra vida diaria todas estas enseñanzas que tú nos regalas. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Todo te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Los grandes estudiosos de la Biblia consideran, entre los grandes eruditos, entre los grandes estudiosos de la Biblia, tienen el concepto, consideran que, por ejemplo, el libro de Mateo ha sido un libro escrito enteramente para judíos, es decir, era la forma en que Mateo encontraba una de las formas para testificar, para demostrar a sus compatriotas, a los judíos, demostrar que Jesús era el Mesías que habían estado esperando por tantos siglos. Así que el libro de Mateo fue enteramente escrito para los judíos. Pero el libro de Marcos consideran que es un libro que fue escrito para los gentiles, al igual que Lucas. Y pues es muy bueno, es muy importante para nosotros tener en cuenta estas diferencias. Es decir, hacia qué público se enfoca un escrito para saber exactamente por qué se escribió ese libro de esa manera. ¿Por qué se escribió y por qué se contaron esas específicas historias? Si leemos Mateo en el capítulo 15, la historia de la mujer cananea, vamos a mirar cómo lo enfoca Mateo y luego leemos cómo lo enfoca Marcos. Dice en el versículo 22, 15-22 de Mateo. Capítulo 15, versículo 22 hasta el 28. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo
solamente da una información de ella. Era cananea. Nada más. Pero Marcos relata de la siguiente manera. Marcos 7 del 24 al 30. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Como podemos observar, Mateo solamente da una información puntual acerca de esta mujer. Era cananea. Jesús había salido a la región de Tiro y de Sidón. Y Mateo solamente la describe por su nacionalidad, por su raza. La describe como una mujer cananea. El Espíritu Santo guió a Marcos para utilizar términos adicionales, otros términos diferentes. La describe como griega, es decir, como una gentil, pero incluso añade más información. Dice que de nacimiento era sirofenicia, es decir, era nacida en la región fenicia que está en Siria, es decir, la región de Fenicia que estaba en territorio sirio. Allí era donde había nacido esta mujer. Es la única vez que este término se utiliza en toda la Biblia. Podemos observar entonces que los lectores de Mateo en el capítulo 15, es decir, los que estudiaron esta historia, si están en lo correcto los eruditos, y Mateo escribió este evangelio pensando primordialmente en los judíos, entonces serían judíos los que leyeron esta historia. Así que para los judíos era suficiente con saber que era cananea. Ya con eso era suficiente. La audiencia de Mateo consideraba a esta madre como una pagana despreciable. ¿Por qué? Porque provenía de los cananeos. La experiencia histórica de los israelitas eran de constante caída debido a la influencia de los cananeos, de su paganismo, de su idolatría, de su estilo de vida, de sus prácticas malvadas. Los cananeos habían sido históricamente la piedra en el zapato del pueblo de Israel. Eran los causantes, a sus ojos, a su vista, eran los causantes de que el pueblo de Israel constantemente hubiera caído en pecado, hubiera caído en la idolatría, en el paganismo. Habían sido la causa de que Dios les hubiese castigado, quitándole su ciudad, su templo y enviándolos cautivos a Babilonia. Era una pagana despreciable. Así que precisamente por este mismo motivo, los mismos discípulos de Jesús ni siquiera habían considerado a esta mujer como una mujer que tuviese fe, y que mucho menos llegase por algún motivo a formar parte del reino de Dios. Así que para los lectores del libro de Mateo tiene que haber sido algo excepcionalmente sorprendente que Jesús, un judío, el Mesías, se haya tomado la molestia de hacer un bien a un cananeo despreciable. Eso le mostraba Mateo, con esto lo que estaba queriendo mostrarle a sus compatriotas, los judíos, era que Cristo Jesús había venido a establecer su reino espiritual, pero que ese reino espiritual
incluía también a los gentiles. Es decir, que ya no había un muro de separación entre los gentiles y entre los judíos. En Marcos, en el capítulo 7, los lectores de Marcos eran gentiles. Así que cuando Marcos se toma el trabajo de escribir de dónde venía la mujer, decir que era griega, que era sirofenicia de nacimiento, que Jesús curó a esta mujer sirofenicia, para los gentiles, cuando leyeron esta historia en el libro de Marcos, en el capítulo 7, para ellos era muy gratificante porque Jesús se había tomado la molestia de sanar a uno de los suyos. Ellos la veían diferente que los judíos, porque ellos no habían tenido la misma experiencia que los judíos. Para ellos la identificaban con una mujer amante de su hija, que buscaba el bien de su hijo, de su hija que estaba enferma, atormentada por un demonio, y quería que el maestro la sanara, más allá de su origen étnico o nacional. Es decir, son dos audiencias distintas y se marcan puntos distintos para las dos audiencias. Y para las dos audiencias se recibió de distinta manera, pero finalmente llega hacia el mismo punto. Es decir, que el reino de Dios había sido abierto a todos, sin importar su condición de raza, nacionalidad. Nada de esas cosas ahora importaban. Ese era el objetivo principal, mostrado desde ángulos distintos y recibido quizás de formas diferentes. Entre los judíos se recibiría por algunas personas con sorpresa y admiración, por otras personas quizás con desprecio y con asombro también. Aquellos que no estaban dispuestos a abrir el reino de Dios a los gentiles recibirían esta historia con desprecio, quizás hasta con asco. Un judío haciendo una sanación, haciendo un bien a un despreciable gentil. Pero para muchos de ellos también podría haber sido algo asombroso, algo maravilloso, algo sorprendente, que Dios haya abierto. Para ellos es haber abierto. El objetivo era el mismo desde el principio. La idea era que el evangelio se predicara a todo el mundo. En el Antiguo Testamento, el enfoque era que las naciones vinieran a Israel y conocieran al Dios de Israel y se convirtieran al Dios de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, luego de la muerte y resurrección de Cristo, ahora el enfoque era distinto, pero el objetivo el mismo. Que el evangelio, la verdad de Dios, fuera predicado a todo el mundo, pero ahora el enfoque era que los que habían recibido esa verdad fueran al mundo. Ya no que el mundo viniera a ellos, sino que ellos fueran por todo el mundo predicando el evangelio. Ese era el objetivo desde el principio, pero eso no era el concepto que tenía el judío. El judío creía que los únicos dignos de la misericordia, del amor de Dios y del Mesías, y que los únicos que podían pertenecer a ese reino eran los judíos, solo los judíos. Y ahora veían con sorpresa cómo Dios, a través del Mesías, abría la puerta de par en par para que todos, tanto judíos como gentiles, pudieran pertenecer al reino de Cristo. Pero por el otro lado estaban los gentiles. Los gentiles ahora recibían con regocijo esta historia. ¿Por qué? Porque mostraba que Dios había abierto el reino de los cielos también a los gentiles. Y veían con gozo y con gratitud cómo Cristo también hizo bien a los suyos, a los de su propia condición, a los gentiles que habían sido despreciados por tanto tiempo por los judíos. Ahora
muestra a Cristo que eso no estaba bien, que el Evangelio está abierto a todos. La salvación, la misericordia y la redención está abierta a todos. Con ello, en el libro de El deseado de todas las gentes, en la página 366, la señora Elena de White escribe de la siguiente manera, de manera muy acertada, por cierto. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciado en su recepción de la mujer, y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Es decir, Cristo quería mostrarle, como lo decía, no sé si fue ayer o antes de ayer, Cristo Jesús quería darles una lección. Quería mostrarles el contraste en cuanto a cómo la recibiría y cómo trataría el caso un judío, un líder de los judíos, un escriba, un fariseo, un sacerdote, cómo lo hubiera tratado este caso un judío, y contrastar esta forma en cómo deberían ellos hacerlo, cómo quería Cristo que ellos lo hicieran, que contrastaran ambos y vieran cómo Cristo Jesús realmente anhelaba que ellos trataran tales casos. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A los discípulos estas enseñanzas les quedaron impregnadas, todas estas experiencias, todas estas cosas les quedaron allí, marcadas en su mente, en sus recuerdos, en su memoria, en su corazón. Todo les quedó allí, marcado para siempre. Y lo comprendieron al final. Les costó tiempo, les costó mucho esfuerzo, pero finalmente lo comprendieron, y en el texto de Juan lo podemos ver evidenciado. Entendieron que el reino de Dios, el reino de los cielos, había sido abierto para todos, de par en par. Las puertas ahora estaban abiertas, y de los dos pueblos, como dice Pablo, de los dos, gentiles y judíos, hizo un solo pueblo, una sola familia en Cristo Jesús, para gloria de Dios el Padre. Mis queridos hermanos, nosotros también deberíamos aprender el mensaje que Cristo nos dejó aquí. No deberíamos hacer ninguna diferencia entre ninguna clase de personas, ni por sus lugares de nacimiento, ni por su raza, ni por su condición social, ni por su nacionalidad, ni por su religión, ni por ningún motivo. No debemos hacer ninguna distinción entre las personas. Hemos sido enviados a cumplir con una misión, y es predicar el evangelio del reino a todo el mundo por testimonio. Debemos ir a todas las personas, y obvio, como lo hemos venido estudiando durante la lección de este trimestre, muchos no podremos salir siquiera de nuestra propia ciudad o de nuestro propio país, pero allí donde estemos debemos ser portadores de la luz del cielo, portadores de la redención, portadores de la buena noticia que Dios ha traído a nosotros, a este mundo, a través de Cristo Jesús,
a través de su ministerio, muerte, resurrección y ministerio en el cielo, en el santuario celestial. Esa buena noticia es la que debemos llevar sin ninguna distinción, sin ninguna restricción de ningún tipo, ni de nacionalidad, ni de raza, ni de edad, ni de condición social de ninguna clase. Desde los más encumbrados hasta los más humildes, todas las razas, como dice el mensaje del primer ángel, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es nuestra misión, esa es tu misión y esa es mi misión. Y necesitamos ponernos manos a la obra. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan este video con todas las personas que puedan compartirlo. Vamos a compartir la palabra del Señor. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que puedas estar al tanto de nuestro repaso, de nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Y pues también te quiero pedir que dejes tus comentarios allí en la caja de comentarios. ¿Qué comentarios vamos a poner? Pues lo que hayas podido extraer como enseñanza de la lección de este día. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó de la lección de este día? ¿Qué fue lo que más te llegó a tu corazón? ¿Qué enseñanza pudiste obtener de él? Y pues no siendo más, solo me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.